Ah, bien chido. Yo la odio nomás. ¿Qué? Mira, la acá. ¿Qué? ¿Que la saca? ¿Dónde está la otra? Ya voy en el baño. Bueno. Lo iba a encontrar y no. Pero nada más en la de... Córrele. Pues ya vamos a ver. Me lleva. Transcurrido el receso decretado, se reanudan los trabajos de la presente audiencia. Resulta necesaria la individualización de las partes para encontrar los presentes los mismos previo al receso. Bien, una vez escuchados los argumentos de las partes, debo resolver sobre la vinculación al proceso que me ha sido solicitada, lo cual se hace en atención a lo que disponen los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución General de la República en relación con los requisitos marcados por los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para tal efecto, verifico primeramente los requisitos a que hace alusión al artículo 316, siendo que encuentro actualizado los previstos en la fracción primera, segunda y cuarta de dicho numeral, pues en esta audiencia se ha formulado la imputación que ha escuchado este juzgador, que fue la comunicación directa del agente del Ministerio Público al imputado, misma que cumple con los requisitos que establece la ley. De igual forma, se otorgó al imputado la oportunidad para declarar, pues este juzgador de viva voz le preguntó si era su deseo hacerlo para asesorarse con sus abogados, decidió que no era su intención realizar alguna manifestación, lo que no podrá ser considerado por este juzgador en su perjuicio. Asimismo, no advierto hasta este momento alguna causa de extinción de versión penal excluyente del delito que deba ser analizada. Ahora bien, debo verificar si de los antecedentes a la investigación que fueron expuestos por el agente del Ministerio Público se desprenden o no la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el señor Homero lo cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, efectivamente encuentro acreditada la existencia de un hecho que la ley señala como delito, pues efectivamente se dio cuenta en esta sala de audiencias de ese informe de investigación y ese dictamen de necropsia médico-legal que, analizados de manera armónica y sistemática, este juzgador puede desprender que la víctima directa, la señora Marjorie Jacqueline Bouvier, efectivamente fue privada de la vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Siempre Viva, cuya descripción ha sido ya señalada por el agente del Ministerio Público. Ahora bien, respecto a que el señor Homero exista la probabilidad hasta este momento de que lo cometió o participó en su comisión, este juzgador considera que hasta este momento y de la información que ha sido vertida por parte del agente del Ministerio Público en sus datos de prueba y las argumentaciones a que hicieron alusión tanto la defensa como la propia fiscalía, se estima que no existen indicios razonables para poder permitir suponer lo anterior. Ello tomando en consideración lo siguiente. De los datos de prueba que fueron vertidos por el agente del Ministerio Público, efectivamente se rindió la entrevista a cargo de A.U., quien refirió que el imputado llegó a su tienda, que compró un cuchillo que coincide con las características de aquel encontrado en el lugar del hecho. Sin embargo, no se señaló en qué fecha el señor A.U. vio al señor Homero comprar este cuchillo. No se señaló el momento preciso por cuanto hace circunstancias de tiempo de cuándo aconteció este hecho. Asimismo, se vertió la entrevista del señor Abraham, quien refirió ante el agente del Ministerio Público haber regresado del supermercado, haber advertido una discusión y sacar a los niños hijos en común del señor Homero y de la víctima del domicilio. Sin embargo, de igual forma, no se precisó en qué fecha aconteció lo anterior, por lo cual este juzgador no puede tener por hecho que se trata del mismo momento o del mismo día en los cuales se llevó a cabo el homicidio de la señora Marjorie, siendo posible que esta situación pudiera referirse a un día o varios días anteriores, pues incluso así lo dijo el agente del Ministerio Público al vertir las testimoniales a cargo del señor Smith, quien fue claro en precisar que era conocedor de amenazas previas a la comisión del hecho, mas no así de que esto hubiera acontecido en el mismo día. Y contrario a ello, se escuchó en esta sala de audiencias el dicho de dos testigos que sí dan cuenta de la existencia del señor Homero en un lugar distinto al lugar de los hechos, dentro del horario en el cual, en apariencia y según el dictamen médico legal de necropsia, se generó la pérdida de la vida de la víctima directa. Si bien es cierto, la propia defensa solicitó que se declarara la nulidad de estas entrevistas que le sirven de coartada y que hasta este momento son suficientes para establecer que no es hasta este momento, que no existen indicios razonables para poder permitir esta probabilidad de la comisión del señor Homero en el hecho por el cual se formuló la imputación, cierto es que no es procedente decretar tal nulidad, pues puede tratarse incluso de un error ortográfico al momento en que se señaló la hora de las entrevistas,
Más importante aún, que lo que sí se dijo en esta sala de audiencias, tanto por la Fiscalía como la Defensa, fue la fecha en la cual se llevaron a cabo estas entrevistas y la fecha en la cual ambos testigos vieron al señor Homero en la conocida taberna de Mou, situación que contrasta totalmente con las intenciones de la Fiscalía de situar al señor Homero en el lugar y momento de los hechos. Siendo por lo anterior que este juzgador resuelve. Primero, que es competente para conocer del asunto, pues el hecho materia de la imputación aconteció dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Segundo, de que de conformidad con lo que disponen los artículos 313, 314, 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor del señor Homero J. Simpson por su prueba participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 97A, fracción primera del Código Penal del Estado, que se dijo cometido en la agresión de la víctima Marjorie Jacqueline Bouvier, por lo cual se ordena la inmediata libertad del imputado. Gírense los oficios de estilo. Fiscal, ¿tiene esta petición? No, señor. ¿Defensa? No, su señor. Señor Homero, ¿algo que usted quiera agregar? No, señora, muchas gracias. No viendo el tema por dilucidar y cuestión por resolver, no me queda más que desear a todos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. ¡Bravo! Bien, ahora, independientemente de la resolución de vinculación al proceso, ¿quieres escuchar esta petición de inmediato? Ok. De acuerdo con el artículo 153 de las medidas cautelares, asimismo de los datos de prueba expuestos, se advierte un contexto de violencia, amenazas previstas, una conducta impulsiva del imputado, lo que es fuerza e idoneidad de la medida cautelar que requiere el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en relación a la situación jurídica del imputado, esta representación solicita lo de la prisión preventiva oficiosa. Defensa. En el caso en cuestión, la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia, así como el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia, en la acción de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva en carácter de oficiosa 130-2019 y la acumulada 136-2019, ya que no pueden adoptarse decisiones automáticas en el proceso penal, conforme al artículo 19 constitucional, imponiendo automáticamente atendiendo solo al tipo de delito. Sin embargo, no se ha demostrado que exista peligro para los testigos en el proceso, al igual no existe problema en el arraigo domiciliario, ya que cuenta con domicilio fijo, trabajo estable y lazos familiares que eliminan el riesgo de fuga. Fiscal. Su señoría, en el artículo 167, como ya se mencionó, se encuentra previsto en el catálogo donde dice el feminicidio, es donde se ha catalogado sobre el imputado, en la fracción octava. Treceava. Ah, sí, terciava, perdón. Treceava. ¿Es todo? Sí, sí, señor. Defensa. En el presente caso, dicho análisis no supera el estándar exigido, ya que los datos de prueba son contradictorios, inconsistentes y no permiten establecer la posibilidad de participación del imputado. Esto y en contra de los derechos humanos del ciudadano Homero, ya que no se ha demostrado que realmente fue quien cometió el delito y en contra de su derecho a la presunción de inocencia, por el motivo de que se le está imponiendo una pena anticipada sin que se haya probado la culpabilidad ante un juicio. Bien, resuelvo. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las finalidades que tienen las medidas cautelares, que son, como ustedes saben, asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización del mismo y garantizar la seguridad de la víctima, ofendidos y la población en general. Efectivamente, el artículo 19 de la Constitución General de la República y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que deberá imponerse la prisión preventiva en su carácter de oficiosa, tratándose del delito que a quienes acontece, que lo es justamente el de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 97A, fracción primera del Código Penal del Estado de Aguascalientes. Sin embargo, y como bien refirió la defensa, debemos atender a esos principios de convencionalidad que imperan en este país y tomando en consideración las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
el juicio, perdón, en la resolución con número 209/2011, a partir de la cual todos los derechos y prerrogativas consistentes en derechos humanos establecidos en tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución, al tener de lo que dispone el artículo 133 del propio texto constitucional, es que este juzgador considera que deberá aplicarse un control ex oficio de convencionalidad y para tal efecto desatender lo que señala el artículo 19 de nuestra Carta Magna, así como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no resulta aplicable de manera automática esta prisión preventiva en su carácter de oficiosa, pues efectivamente vulneraría derechos como lo es el debido proceso y la presunción de inocencia. Por lo cual no se impone la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. ¿Desea justificar la misma? No, ¿qué os decía? Del artículo 155, ¿no? Del artículo 155 sería la fracción primera, la presentación periódica ante el juez. Prohibición de salir. La prohibición también, en la quinta, prohibición de salir sin autorización del Estado de Aguascalientes. La séptima. La prohibición de concurrir. Fiscal. La octava, la prohibición de convivir, acercarse y comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos. Concurrir. Bien. Defensa. ¿Algo que manifestar? Bien. Tomando en consideración que la Fiscalía ha pretendido que se impongan las medidas cautelares previstas en las fracciones primera, quinta y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgador debe tomar en consideración que no se hizo alusión a ninguno de los riesgos establecidos por los numerales 168 al 170 del Código Objetivo de la Materia, por lo cual, al no existir ningún riesgo que tutelar, este juzgador no puede imponer medidas cautelares de oficio al imputado, tal y como se señaló en la determinación anterior, por lo cual no existen medidas cautelares que en este momento sean impuestas, sin que esto establezca que el fiscal no pueda solicitar más adelante la audiencia que hace alusión al artículo 162 del Código Objetivo de la Materia. Defensa. Señor Romero, ¿algo que usted quiera decir? No, señorita. Bien, tomando en consideración que no fue solicitado un caso de investigación complementaria por parte del agente del Ministerio Público, se decreta que el mismo va cerrado, por lo que el día de mañana sería el día 1 para la presentación de la conclusión respectiva. ¿Algo más que agregar? ¿Defensa? No. Señor Romero, ¿algo que usted quiera No, decir? señora, muchas Bien, gracias. no viene el tema por velocidad ni presión por resolver, declaro cerrado los trabajos de la presente audiencia, que tengan todos una excelente tarde. Eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. Libre Homero, libre Homero. Regálame 5 minutos, jóvenes, y no tan amables, desde que es el segundo fin de semana que les robo tiempo. Pero Adelante. Todo bien, por lo que